Ok, entonces hoy sí iniciamos entonces con los dictámenes de la auditoría, ¿no? Les recuerdo que la lectura era el capítulo 3 del libro y pues las normas 700, ¿no? Eh, para recordarles que los dictámenes se dividen en dos, ¿verdad? Opinión modificada o no modificada, o calificada o no calificada, dependiendo de la versión de las mías. De la opinión calificada, pues se dividen en tres, ¿verdad? Que sería salvedades, abstención y una opinión adversa, ¿verdad? Entonces esos serían los tipos de dictámenes, ¿verdad? Y dentro de ellos también pues puede haber alguna modificación al párrafo de alcance, ¿verdad? Entonces cuando le llamo un párrafo modificado es porque estoy modificando el párrafo de alcance, ¿verdad? Porque no tuve alcance determinado, a determinada información, ¿verdad? Entonces cuando digo opinión, párrafo modificado, ¿verdad? Entonces estoy modificando el párrafo de alcance. Por ejemplo, ahora si no me dan el estado de flujo de efectivo, entonces voy a modificar en el párrafo de alcance, ¿verdad? De que no tuve alcance al estado de flujo de efectivo o que no tuve alcance a la circularización de cuentas por cobrar. Entonces hay una limitación de alcance y por lo tanto modifico el párrafo de alcance y a ese es el que le llamo párrafo modificado, ¿no? Y luego está el párrafo explicativo, ¿verdad? Que va a explicar o ampliar un asunto importante que no necesariamente es de forma directa de los estados financieros, ¿no? Y párrafo, ese es párrafo explicativo, ¿verdad? Y el párrafo de énfasis, cuando estoy haciendo énfasis de algún rubro específico de los estados financieros, ¿verdad? Si quiero ampliar algo que sí es específico de los estados financieros, entonces también está este otro párrafo. Vamos a ir viendo casos o ejercicios del libro, los vamos a ir compartiendo y vamos a ir dando nuestra opinión para poder ir confirmando, digamos, la lectura que realizaron y pues el estudio previo que se ha hecho sobre los informes de auditoría. Ahora, recuérdenme, por favor, que son informes de auditoría que yo me informé con dictamen, 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 pero las normas dicen informe, ¿verdad? Entonces, lo correcto es informes de auditoría, ¿verdad? Y el primer ejercicio que vamos a ir realizando es el 3-27. Está en la página del libro 68. Sí, está en la página 68 del libro, ahí lo localizan ustedes. ¿Sí? Mientras lo localizan, pues aquí vamos a ir identificando, leyendo y dando alguna solución. Dice, perdón, es el 327, dice, para las situaciones independientes que se presentan a continuación, suponga que usted es el socio de auditoría en el contrato. Ahí aparecen 4 o 6 situaciones. A cada situación, los requerimientos es identificar cuál de las condiciones que requiere una modificación, una desviación de un estándar sin salvedades, estándar es aplicable. Es decir, si aplica una desviación de un principio contable, por ejemplo, entonces aquí lo debo de identificar. Si hay una severa limitación en el alcance o una limitación en el alcance, aquí lo debo de identificar. Identifique el nivel de importancia como no importante, importante o muy importante. Esto es relativo, ¿verdad? Y como es un ejercicio, pues eso únicamente, ¿verdad? Entonces podemos tener diferentes criterios y darle la importancia que nosotros creamos, recordándole que se maneja el concepto de importancia relativa, ¿verdad? Entonces puede ser relativamente importante dependiendo lo que estemos haciendo. Ok, Judy dice que ve borrosa la pantalla. No sé si alguien más me puede confirmar si también ve borrosa la pantalla o solo está ahí con ella. Igual. Ok. Vamos a dejar de compartir. Si es tan amable, ¿me confirman ahora o se ve también borrosa? Se mira bien. ¿Mira bien? Ok. Muy bien. Judith, ¿se sigue viendo borroso? ¿Se sigue viendo borroso con usted? Sí, sí, ya sería ahí con usted.
Henry igual, entonces sí serían las máquinas de ustedes y los demás no miran bien. Porque, pues ahí están conectados en computadora. Bueno, voy a continuar. Bueno, entonces, por favor, si ya son todos los que ven borrosos, por favor, me lo hacen saber, por favor. Si son todos, ya es que es la mía. ¿Ven? Ok. Entonces, repito, los requerimientos es identificar cuál de las condiciones requieren de una modificación. Ahora estoy repitiendo. O una desviación sin salvedades es aplicable, ¿verdad? Y vamos a ver si un principio no es aplicado de forma consistente, si hay una duda sustancial sobre algún asunto, una desviación justificada de un principio, un hecho importante, o si hay un auditor predecesor, que es importante. B, indica el nivel de importancia, ahora es donde estaba, ¿verdad? Que identificar el nivel de importancia de cada evento. Y C, después de sus respuestas, en la parte A y B, indica el tipo de informe de auditoría que debe de emitir. Si no ha decidido el nivel de importancia de la parte B, indica el informe indicado para cada nivel de importancia alternativo. Entonces lo vamos a ir resolviendo dentro de todos, ¿verdad? Dando nuestras opiniones, ¿verdad? Y fundamentando nuestra opinión. El primero dice, durante su auditoría de Devolt.com Inc., usted concluye que existe la posibilidad de que el inventario esté sobredimensionado de forma importante. El cliente se niega a permitirle que amplíe el alcance de esa auditoría lo suficiente para verificar si el balance es relativamente erróneo. Ok. Aquí hay un problema que es el inventario, ¿verdad? Se cree que está sobredimensionado, pero no nos están permitiendo realizar otro procedimiento o procedimientos de auditoría para establecer si es cierto o no es cierto, ¿no? Entonces, un principio de contabilidad ahí no aplica, sino sería una duda sustancial sobre un asunto, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede entonces acá? ¿Sí? El hecho de que haya una limitante, porque eso es una limitante en el alcance, para cada uno de nosotros sería importante, según el texto, ¿verdad? Sería importante, sería no importante, importante o muy importante. La pregunta. El hecho de que no nos permitan realizar un procedimiento de auditoría para verificar la existencia del inventario sería importante, sería no importante, importante o muy importante. Ok, ahora les pongo algo relativo más, ¿verdad? Si fueran las tiendas de Pais y tengo dudas sobre el inventario de Pais y no me permiten realizar los procedimientos, sería no importante, importante o muy importante en el trabajo de auditoría. Sería muy importante, licenciado, ya que no se tiene la información que se necesita. Muy bien, Yadri, sería muy importante, ¿verdad? ¿Y por qué más, verdad? Porque es la cuenta principal, ¿verdad? Porque es la cuenta principal. Si fuera una empresa de servicios, si no me permiten dejar realizar el procedimiento del inventario, entonces serían no importante, importante o muy importante. Una empresa de servicios, llámese, voy a
Algo simple, un abogado no va a requerir los servicios de un auditor, pero suponiendo que fuera la oficina de un abogado, el inventario sería, ¿qué sería? Por ser una empresa de servicios. Buen día, Lick. No importante. ¿Perdón? No importante. No importante, ¿verdad? Por el tipo de servicio, ¿verdad? Por el tipo de servicios. Muy bien. ¿Verdad? Entonces va a depender de la empresa. En este caso, si es una industria, porque ojo que en todo el libro los nombres son reales y cuando sea así lo pueden verificar y el nombre incluso les va a indicar qué tipo de empresa es, y esta es una industria. Como es una industria, el inventario sería muy importante. Sería muy importante. Dijo, aquí ya estoy en el trabajo de auditoría, pero en la actualidad, ¿sí? En la actualidad, como les decía en las clases anteriores, debo de estar presente en la toma física alimentaria. Si no, desde ahí ya hay una salvedad. ¿Sí? Debo de estar presente en la toma física alimentaria. Por eso es que ahorita nos están contratando ahorita para auditar 2021. ¿Por qué? Porque debemos de, en todo caso, observar, ¿sí? La toma física del inventario al 31 de diciembre. ¿Sí? Antes era que de nuevo terminaba el periodo, después de terminar el periodo nos contratan y auditamos, pero ya se realizó la toma física alimentaria. Entonces, por todo eso ha cambiado, ¿verdad? Entonces, si no lo tomamos, si no estoy presente en la toma física del inventario, observando, haciendo pruebas, automáticamente va a haber una salvedad dependiendo la relatividad. Volviendo al ejercicio, ¿verdad? Si es una industria, entonces el inventario es de suma importancia, es muy importante, ¿verdad? Entonces el alcance sería una severa limitación en el alcance o no importaría. Valientes. ¿Qué dice Henry? Henry Vázquez. ¿Habría una limitación en el alcance y sería severa la limitación en el alcance o no habría limitación en el alcance, Henry? El hecho de que no nos permitan realizar procedimientos para verificar la duda que se tiene sobre el inventario. Yo considero que habría una limitación, Lick. ¿Qué sería? Disculpe, se entrecortó un poquito. ¿Sería una? ¿Habría limitación? Sería una severa limitación en alcance, ¿verdad? Claro. Ajá. De nuevo, porque es una industria, ¿verdad? De nuevo, porque es una industria. Entonces, ahora debo de decidir, ¿verdad? Si es opinión modificada o dictamen con, informe, opinión modificada o no modificada, calificada o no calificada. Nos quedemos ahorita con calificada, que es la primera división, ¿verdad? Sería una opinión no calificada, es decir, estándar, todo está bien, o una opinión calificada. Ahora, vamos a ver ahora. En la primera decisión es modificado o no modificado, o calificado o no calificado. ¿Qué decidiría usted? Buenos días, licenciado. Buenos días. Sí sería modificada. Sería modificada, muy bien, sería modificada. Muy bien, sería modificada. Muy bien. Alexis, ahora ya, como ya sabemos que es una opinión modificada, tenemos tres opciones. Me abstengo de opinar. ¿Sí? Me abstengo de opinar, es decir, no opino, me abstengo de opinar. Doy una opinión, pero con una salvedad, es decir, que todo está bien salvo los inventarios, ¿sí? O una opinión adversa, es decir, que los estados financieros en su conjunto, ¿sí? Sus saldos no son razonables. Antes de que opinen, Alexis y demás, ¿verdad? Consideren la importancia que tiene el inventario en una industria y la importancia relativa de ese monto en relación a los otros montos.
Ok, escuchamos, Alex. Buenos días. No sé si me escuchan, pero yo considero que sería una opinión con salvedades. Muy bien, Alexis dice que con salvedades. Vamos a escuchar, sí, vamos a escuchar a Glendy. Glendy. Alexis dice con salvedades. Vamos, Glendy. Y después Henry, Iván. Escuchamos Glendy y después Henry, Iván, para que tengan listo el micrófono. Glendy. Bueno, no está presente Glendy. Vamos, Henry. Henry, Iván. Buen día a todos, buen día, Lick. Buenos días, Henry. Estoy de acuerdo con Alexei, tiene que ser una opinión con salvedad. Una con salvedades, bueno, vamos, muy bien. Ricardo, escuchamos a Ricardo, el primero que se conectó el día de hoy. Ricardo, ¿qué sería para usted? ¿Verdad? Tengo tres opciones, Ricardo, que sería abstenerme de opinar, una opinión adversa o con salvedades. Ricardo, escuchamos. Buenos días, Lick. Buenos días, Ricardo. No, pues yo también estoy de acuerdo con mis compañeros. Creo que es lo más coherente. Bueno, muy bien. Ricardo dice que con salvedades también. Muy bien, vamos a escuchar ahora a Patricia. A ver, Patricia o Pati. Buenos días, licenciado. Yo creo que concuerdo también con mis compañeros, que Con sea una salvedades. opinión con salvedades. Ok. ¿Patricia o Pati? Cualquiera de los dos. Depende. Ok. Muy bien, respetable con salvedades, ¿verdad? Respetable con salvedades, ¿sí? Pero de nuevo va a depender de la relatividad del monto. Sí, va a depender de la relatividad del monto, ¿verdad? Si es un 30 o un 40% en relación al total, pues sería con salvedades, pero si, imagínense, es que les dijera yo, de nuevo volvemos a país, digamos, y del total de sus activos, eso corresponde, en la mercadería es el 80 al 90%, entonces ahí sería adversa, ¿verdad? Entonces, la respuesta incluso, ¿verdad? Para estos ejercicios puede cambiar dependiendo, ¿verdad? Las condicionantes, ¿verdad? Si el monto es relativamente poco importante, entonces sería una salvedad. Ahora, si el monto es relativamente importante en relación a otros montos, entonces ese sería una opinión adversa, ¿sí? Entonces, respeto lo que han dicho porque tienen razón, ¿verdad? Dependiendo la relatividad del monto, pero también la otra opción sería, si el monto es muy importante, ¿verdad? Por decirle a Lemeis, por ejemplo, ¿verdad? Aquí en Huehue, ¿verdad? La mayor parte de ese mercado, la mayor parte de las cuentas están en la mercadería, ¿verdad? Y si no me permiten ese monto, pues entonces ahí sería de esa manera, ¿verdad? E incluso, ¿verdad? Me podría abstener si fuera el 100%, si fuera muy grande, abstener, ¿verdad? Porque esa es la diferencia entre opinar y no opinar, ¿verdad? Si tengo alcance o no tengo alcance. Porque si puedo realizar procedimientos alternativos, si realizo procedimientos alternativos, entonces tuve alcance de alguna manera. Pero si definitivamente no tengo alcance, o sea, no puedo opinar de algo que no realicé, ¿verdad? Entonces pueden haber varias variantes, ¿verdad? Pero para eso estamos acá, ¿verdad? Para discutirlo y para plantear eso posible que pueda suceder, ¿sí? Sí quisiera hacer énfasis en lo que ya les indiqué, ¿sí? Debemos de estar presentes en la toma física alimentaria. Si no, automáticamente hay una salvedad porque no estoy presente en la toma física alimentaria. Les recuerdo que debemos de tener el informe del auditor predecesor. Si no hay, dicen las normas, si no hay dictamen del auditor predecesor, entonces nosotros debemos de hacer procedimientos alternativos. ¿Sí? No realizar la auditoría del año anterior, sino debo de realizar, dice, procedimientos alternativos para establecer más o menos los saldos, ¿verdad? Para saber cómo es que lo han manejado. Entonces es importante que haya auditoría a un auditor predecesor
y es muy importante estar en la toma física alimentaria. De nuevo, todo eso ha ido cambiando, está cambiando, ¿verdad? Porque algunas organizaciones todavía esperan el fin del periodo y luego hacer su convocatoria y luego, y luego uno realiza el trabajo de auditoría, ¿verdad? Pero eso está cambiando y va a cambiar, ¿verdad? De aquí 3 años ya dijera, yo asumo que ya vamos a estar todos en línea. ¿Alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran agregar? Continuamos con el otro inciso. En el caso de que, bueno, sea la primera vez que se practica la auditoría, pues no sería tanto tan importante, digamos, en el caso del asesor anterior, ¿va? Pero no sé si habrá algún procedimiento que debamos de implementar o debamos seguir para corroborar información. Ok, si ya van varios periodos y es primera auditoría que se realiza y lo vamos a realizar a un periodo específico, entonces sí debemos de realizar procedimientos analíticos. Según las normas, debemos de proceder a realizar procedimientos analíticos alternativos. En todo caso, el análisis, ¿verdad? De que las tendencias que se tengan de los periodos anteriores, ¿verdad? Que no haya variantes, muchas variantes, por ejemplo. Las más comunes sería un análisis de horizontal, vertical y de razones financieras, digamos que sería lo que conocemos la mayoría, ¿verdad? Para ver las tendencias, ¿no? Las tendencias de los costos, las tendencias de las ventas, etcétera. Que serían esos procedimientos los que habrían que hacer cuando es primera vez, es primera auditoría y es la primera vez que lo están haciendo porque lo necesitan, cualquier circunstancia. Pero sí debemos de realizar procedimientos alternativos si es la primera vez y hay periodos anteriores, ¿verdad? De nuevo, por los saldos iniciales del balance general, ¿verdad? Eso es lo que apertura un periodo contable. Si no fuera que tuviera ya movimiento de años anteriores, si fuera el primer año, por ejemplo, entonces en el caso de los saldos iniciales se tendría que hacer algún tipo de análisis por No, no, de la empresa. sí, ahí no, ¿verdad? Porque si está iniciando, no. Incluso, por ejemplo, si inició septiembre del año anterior, ¿verdad? Y, por ejemplo, voy a auditar 2021, pero inició en septiembre de 2020, es relativamente poco el movimiento, ¿no? Entonces, pues lo básico de nuevo nada más si lo deseo realizar. De nuevo, alternativos y en todo caso lo alternativo más fácil, práctico, sería el análisis horizontal, vertical, ver tendencias, etc. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Bueno, vamos. Lick, en el caso de en el caso de las opiniones con las opiniones adversas, nos explicaba ¿Sí? que esa sería como que tomando en cuenta que hay un rubro, una cantidad bastante alta y que sea muy importante dependiendo de la empresa, ¿verdad? Esa sería la opinión que se tendría que establecer, la opinión adversa, ¿verdad? Cuando ya es muy amplio el porcentaje o la cantidad que se está revisando. Sí, así es. Sí, porque va a implicar que los saldos no son razonables, ¿verdad? Y en su conjunto. En el libro le llaman qué tanto obscurecen la toma de decisiones, ¿verdad? Entonces, si es muy oscuro, ¿verdad? Así lo llama el libro, ¿verdad? Si obscurece mucho, entonces sería una opinión adversa. En la norma dice qué tan penetrante pueden ser los errores, ¿verdad? Y que sean materiales. Entonces, las normas hablan de penetración. Entonces, si eso es muy penetrante, entonces sería adverso. O sea que por lo general considero, no sé si estaría bien o no, o sea que la opinión más común sería la opinión con salvedades. Tal vez después seguiría, o no sé, si hablamos de niveles, dijera, no sé cuál sería la más común, o a esta no sé cuál le seguiría, porque considero que la adversa o la abstención de opinión sería como la más alta, me imagino, donde realmente hay un error muy grande y mejor trata uno de evitar, ¿va? Tal vez previa a eso, tal vez sería la adversa, y tal vez la que normalmente se usaría, tal vez sería la con salvedades, me imagino, no sé si esté bien. Sí, sí, va a depender de la experiencia de cada quien, ¿verdad? Pero yo coincido con usted también en ese orden.
Ah, ya, El ya. primero sería la no calificada, ¿verdad? Luego Ah, sería salvedades. Luego sería cualquiera de las dos, ¿verdad? Adversa o abstenerse de opinar. Porque si uno va a, aquí en nuestra culturalmente, ¿verdad? Si no voy a emitir mi opinión, ¿verdad? No me van a querer pagar también, ¿verdad? Mire, si lo contratamos y para que nos diera de nada una sirvió. opinión, ¿verdad? Y usted está diciendo de que no va a opinar porque no tuvo alcance, ¿verdad? Entonces no le pagamos, ¿verdad? Es complicado. Ya me han dado por Ya, delante. ya a nivel, ya ejecutándolo, ¿verdad? Es Mm, complicado. sí, pues Sí, solamente en casos muy extremos hace sería. un extremo, sí. Pues, Serían muy extremos, pero en la mayoría de casos pues, son empresas privadas. En Guatemala, ¿verdad? Empresas privadas, si quieren su opinión, pues no habría ningún inconveniente. Y de limitación, ¿verdad? A veces alguna que otra persona se pone sus moños, ¿verdad? De que no quiere dar alguna información, pero creo que se puede resolver, ¿verdad? Con autoridades informando a tiempo, ¿verdad? Para que le brinden a uno la información. A veces sucede o que lo atrasan a uno con la información, a veces lo quieren a uno atrasar o desesperar. Por eso, de nuevo, en la propuesta es fundamental que vaya con claridad, ¿verdad? Que debe haber un archivo ordenado, de que todo debe estar al día, el esto, el otro, ¿verdad? Porque si no, hay a veces que quieren atrasarlo a alguno, pero no que sean los dueños, sino a veces el contador no tiene algunas cosas al día, o a veces el administrador no quiere que se miren tal cosa, ¿verdad? Pero al final lo tienen que dar. en el caso de la no calificada, ¿me pudiera ampliar un poquito más la opción esa, dijera? La no calificada es el que se llama dictamen limpio o dictamen estándar, ¿verdad? Que es cuando los estados financieros son razonables. Mm, Así es. dásele. Ok. ¿Alguna más pasamos al siguiente? Yo creo que pasamos al siguiente. Dice, está auditando a Volvo Link Service por primera vez. Ojo, es una empresa de servicios, ¿verdad? Es lo primero que debo de ver. ¿Qué tipo de empresa es? ¿Sí? Whirlpool ha estado en el negocio por varios años, pero nunca ha tenido una auditoría, acaba lo que estaban planteando. Después de que se completa la auditoría, usted concluye que el balance del año actual está declarado de manera correcta, de acuerdo con los principios. Ahí sería conforme las NIF, ¿verdad? NIF, GAP, son pequeñas variantes, pero casi que es lo mismo. El cliente no le autorizó hacer trabajo de pruebas para comprobar cualquiera de los años anteriores. ¿Ok? Entonces, realiza la auditoría de ese año, es una empresa de servicios, usted determina que los saldos están bien, pero no le permiten hacer pruebas de años anteriores. Ok. Muy bien. Entonces, lo primero que debo de decidir, ¿qué es eso? ¿Verdad? ¿Es una desviación de un principio? ¿Hay una duda sustancial sobre algún asunto? ¿Es una desviación justificada de los principios de contabilidad? ¿Sí? ¿Hay una importancia de un hecho o es el uso de otro auditor? ¿Qué sería ahí? ¿Verdad? Entonces, ahí hay dos cosas. ¿Verdad? Ahí hay dos cosas. En la desviación hay dos cosas. El uso del otro auditor que no hay, porque es primera vez que se está realizando. ¿Sí? Entonces, las normas dicen, debo de hacer procedimientos alternativos, pero no me están realizar procedimientos alternativos. Pero, de nuevo, ¿verdad? Pero, ¿sí? No me están estoy realizando la auditoría, estoy conforme con los saldos, pero no me permitieron realizar procedimientos alternativos. Ok, vamos directo, ¿verdad? ¿Qué tipo de dictamen sería de primero, ¿verdad? ¿Calificada o no calificada? ¿Calificada o no calificada? No calificada dijimos que es limpio estándar, ¿verdad? Y la calificada se divide en salvedades, abstención, ¿sí? Abstención o una opinión adversa.
Y en todos, incluso en las salvedades, le puedo agregar un párrafo explicativo, ¿verdad? Algo que estoy ampliando. ¿Sí? Ahora entonces les pregunto, ¿qué tipo de dictamen realizarían y por qué? Y les recuerdo que puedo agregar un párrafo explicativo, ¿verdad? En cualquiera de los dictámenes. Julio, opinión calificada o no calificada de primero, ¿no? O sea, dictamen estándar o no es un dictamen estándar, Julio. Buenos días, licenciado. Buenos días, Julio. En el ejemplo considero que es un tipo de opinión calificada. Ajá. Muy bien, bueno, Julio dice que es calificada. Vamos a escuchar ahora a Lilian Cobón. Su micrófono, Lilian. Gracias, Lic. Gracias, Lic. De igual manera, calificada. Muy bien, calificada, dice Lilian. Vamos a ver si ya está Glendy. Glendy, ¿ya se encuentra ahí, Glendy? Ok, todavía no está Glendy. Raúl, vamos a ver, Raúl, ¿cuál sería su opinión? Buen día, Lic. Buenos días, Raúl. Pues yo sería una opinión calificada. Muy bien. Bueno, han indicado que calificada. Ahora les pregunto si han indicado que es calificada, ¿qué tipo de opinión sería y por qué? ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Sería con salvedades? Es decir, que todo está bien salvo un X cuenta, salvo cuentas por cobrar, salvo inventario, salvo cuentas por pagar, documentos por pagar, ¿sí? ¿Sería con salvedades? O mi opinión sería, ¿verdad?, de que los estados financieros en su conjunto no presentan saldos razonables, ¿verdad?, que sería adversa, o me abstengo de opinar, ¿verdad? No tuve alcance, no opino. Muy bien, entonces, ¿qué opinión darían si han decidido con opinión calificada? Vuelvo a preguntar, ¿verdad? Como los que decidieron o los que han optado por calificada, ¿qué opinión calificada asumirían? Yo considero que, bueno, habla de que se está haciendo una auditoría, dice, y que la conclusión es que el balance del año actual, que me imagino que es el que uno está trabajando, ¿Sí? está declarado de manera correcta y que Así va es. todo de acuerdo con los principios del GAP, ¿verdad? Que creo que es como que las mías, ¿no? Sí, son dos versiones en inglés. Hay dos versiones que son las NIF y las GAP. Ah, bueno, perfecto. Entonces, al parecer, todo está bien, los saldos concuerdan, está de acuerdo a los principios y todo, prácticamente estaría bien. Solo la única cuestión sería de que no dejaron hacer algún tipo de pruebas de años anteriores. Así Pudiera es. ser tal vez no calificada, tomando en cuenta que usted decía que era prácticamente que los estados financieros estaban razonables y quizás se le pudiera agregar algún párrafo explicativo, solo haciendo, tal vez colocando pues que por una u otra razón pues no permitieron alguna prueba anterior, pero como nos están contratando para hacer la auditoría de X año y ese X año pues está todo de acuerdo y todo, pues pudiera uno tal vez colocar esa opinión, pero no sé si esté bien o voy por otro lado. Ok, más adelante le voy a decir, bueno, solo vamos a seguir opinando y luego le digo, bueno. Gracias. Okay, sí, le escucho. En Henry. mi opinión, pues sería una opinión modificada, Ajá. porque recordemos que nosotros vamos a ir a hacer la auditoría, pero en este caso no nos están dejando ver la evidencia de auditoría. Entonces no tenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Por lo tanto, no podemos concluir que los estados financieros están libres de incorrección.
Para mí sería una opinión modificada, o en este caso, opinión no calificada, que diga, o no modificada, creo que es lo mismo. Es lo mismo, sí, sí, depende de la traducción, pero muy bien. Pero solo le recuerdo, Henry, que lo que no nos están permitiendo son los años anteriores, ¿sí? El periodo que está auditando sí se está permitiendo realizar el trabajo y se ha concluido que los saldos son correctos, son razonables. Oh, ya. Okay. Entonces, para mí sería no modificada, pero sería opinión con salvedad. Una opinión con salvedad, dice Henry, muy bien. ¿Qué dice Judith? ¿Ya ve bien la pantalla, Judith? Todavía no, Todavía yo no, digo pero... no sé qué problema es el que tiene, tal vez es mi compu, pero es que como que las letras fueran toda taquigrafía. Oh, Sí. sí. Bueno, tal vez hay que actualizar, pero ahora al finalizar la reunión. Sí, pues para mí es una opinión con salvedades, porque todo está bien, pero hay una limitación de información. Ok, muy bien. Con salvedades dice una limitación. Ok, insisto, en el año actual no hay limitación, ¿verdad? En los periodos anteriores es que hay problemas. La última opinión le vamos a pedir a Axel Rodríguez. ¿Qué opina Axel Rodríguez? Pues para mí es una calificada con salvedades y se le hace la nota explicativa que no nos dieron información de años anteriores, solo estamos viendo lo del año actual. Para mí, pues. Ok, claro. De nuevo, ven, aquí hay diferentes opiniones, ¿verdad? Y todas respetables siempre y cuando tengamos nuestro fundamento, ¿sí? Yo voy a dar la mía, de nuevo, yo voy a dar la mía. ¿Sí? Y de nuevo, no es lo que diga el profesor tampoco, ¿verdad? Al final es lo que digan las normas, ¿verdad? De todo, ni en todo el curso y en todo el trabajo de auditoría, no es lo que opine fulanito, lo que diga sutanito, es que nos lo enseñaron de esta manera, nos lo enseñaron de otra, no, ¿verdad? Sino, al final, ¿qué es? Lo que dicen las normas. Para eso sirven las normas, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, yo concuerdo con lo que dijo Alex, ¿verdad? Para confirmarle también lo que dijo ahí. Para mí sería una opinión no modificada, pero con un párrafo explicativo, ¿verdad? Es decir, debo de agregar ese párrafo de que no se tuvo alcance a periodos anteriores. De nuevo, ¿por qué? Porque ahí dice, se estableció de que los saldos son razonables, ¿verdad? O sea, hizo su trabajo, no tuvo limitaciones, etcétera. ¿Sí? Entonces, por eso es que yo lo dejaría así, ¿sí? De nuevo, es la opinión de otro auditor más, ¿sí? Y para mí sería así, sería una no modificada con un párrafo explicativo, ¿no? Entonces, agrego ese párrafo, ¿verdad? Es el último, penúltimo, de los últimos párrafos según el orden del dictamen, ¿verdad? Donde hago énfasis. Ahí es, perdón, no énfasis, no, sino donde explico, ¿verdad? Donde debo de indicar incluso el periodo 2019, ¿verdad? Fue auditado por el contador público de auditor Julio Ordóñez, ¿verdad? Entonces estoy indicando que hay un auditor predecesor. O el periodo anterior no fue auditado, pero tampoco se procedió. Ahí ya viene la diplomacia en cómo lo redacte, ¿verdad? No me permitieron o no se procedió, ¿verdad? En lo cual no se procedió. Yo lo dejaría diplomáticamente, ¿verdad? No se procedió a realizar procedimientos alternativos de periodos anteriores, ¿no? Porque si escribo no me permitieron, pues entonces entra uno ahí a discusión, ¿verdad? Pero yo de esa manera lo dejaría de nuevo. Pero no tendrá uno como auditor un poquito de problema, digamos, en el caso que uno diga que no se procedió, como que en nosotros queda el hecho de no haberlo hecho, porque aquí habla de que no nos permitieron, ellos no nos permitieron, no fuimos nosotros los que no quisimos hacerlo. Es cuestión de reacción y en todo caso, desde mi perspectiva, lo más diplomático posible, ¿verdad? Sin irresponsabilidad y sin responsabilidad. Perdón, Axel. ¿O no se tuvo acceso a la información de años O no se tuvo acceso a la información, sí. Sí, de nuevo, ¿cómo redactarlo? Yo le sugiero lo más diplomático posible, ¿verdad? Ya cómo lo redacte uno, pues ya
Ya va a depender, ¿verdad? Ni salvaguardándome, como establece el Excel, y siendo diplomático, ¿verdad? A la hora de redactar, ¿verdad? Ok, le recuerdo que está ese párrafo, ¿verdad? Yo con salvedades si no lo hubiera dejado, ¿por el qué? Porque no es una cuenta, ¿verdad? En la salvedad tendría que indicar, ¿verdad? Salvo la cuenta tal, ¿verdad? Entonces para mí no sería con salvedades, ¿verdad? Abstenerme de opinar, no porque sí tuve alcance para el periodo que fui contratado, ¿verdad? Y una opinión adversa, no, porque ahí indica de que sí estoy conforme, ¿verdad? Entonces por eso es de que yo me inclino por una opinión no modificada con un párrafo explicativo, ¿no? Les recuerdo, disculpen si soy repetitivo, ¿verdad? Pero les recuerdo que tengo un párrafo explicativo y párrafo de énfasis, ¿verdad? El párrafo explicativo es porque estoy explicando en este caso un evento que está sucediendo, que puede suceder y que no va a una relación directa con los estados financieros, ¿no? Y un párrafo de énfasis es porque estoy enfatizando una cuenta de los estados financieros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, entonces si voy a enfatizar, ¿verdad? El saldo de cuentas por cobrar no es razonable debido a que X, Y, Z, ¿verdad? Entonces estoy enfatizando, ese es un párrafo de énfasis, ¿sí? Párrafo explicativo, ¿verdad? Existe un proceso económico coactivo con la Superintendencia de Administración Tributaria, el cual puede implicar multas, sanciones, etc. Entonces es un párrafo explicativo, ¿sí? No se procedió a realizar, no existe una auditoría previa y no se procedió a realizar procedimientos alternativos a años anteriores. Párrafo explicativo. Párrafo explicativo. Disculpen, pero voy a estar repitiendo quizá, pero lo que quiero es que lo tengamos claro, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Continuamos con el otro ejercicio. Liz, una pregunta. ¿Sí, Judith? En las mías hablan del párrafo de otras cuestiones claves. ¿Ese cuál sería? Ese es el párrafo explicativo. Ese es el párrafo explicativo. Así Así es. se le dice también. Así es. Bueno, gracias, Liz. Me alegra que haya leído, Judith. Tenga. ¿Usted está conectado con otro o es otra Judith? Es que ahí es donde veo y aquí Oh, es donde bueno, escucho. yo solo para ver que sí es la misma Judith. Sí. No sé, alguien más también está conectado con dos dispositivos. Ok. Vamos a ver el siguiente. Se le involucró en la auditoría de los estados financieros de Cutter Steel Company después del cierre del año fiscal de la compañía. Ojo, después del cierre fiscal de la compañía. Aquí con nosotros sería después del 31 de diciembre. En Estados Unidos es después del 30 de junio. ¿Sí? En Canadá, el periodo fiscal es del 1 de abril al 30 de marzo del siguiente año. Depende de dónde sea, ¿no? Depende de dónde debemos de tomar el año fiscal. En Guatemala dice del 1 de enero al 31 de diciembre, salvo leyes específicas, como por ejemplo la ley del café, que indica que es del 1 de ¿qué? Del 1 de octubre de un año al 30 de septiembre del siguiente. Bueno, 3 dice, entonces, debido a que usted no se involucró sino hasta después de la fecha del balance, no pudo observar físicamente el inventario. Ya hemos comentado eso. No pudo observar físicamente el inventario, que es muy importante. Al término de su auditoría, usted está satisfecho de que los estados financieros de Cutters se presentan de manera imparcial, incluyendo los inventarios sobre los cuales pudo sentirse satisfecho mediante el uso de procedimientos de auditoría alternativos. Muy bien. ¿Qué tipo de dictamen y por qué?
Ok, disculpen, solo que tuve un miahogo ahí, pero ya de vuelta. Volvió. Ya volví, sí. Bueno, Ok, no se tuvo, perdón, no se estuvo en presencia física de la toma alimentaria, pero ojo, sí nos permitieron realizar procedimientos alternativos. Modificada o no modificada, de primero, ¿verdad? O calificada o no calificada. Estándar, limpia o, ¿verdad? Una salvedad, ¿verdad? Salvo, en este caso, salvo el inventario, no es razonable. Salvo el inventario, todos los saldos son razonables. Me abstengo de opinar, no opino, ¿verdad? No me permitieron, entonces no opino. O todos los saldos no son razonables. O le agrego un párrafo, ¿verdad? Indicando, ¿verdad? De que los saldos son razonables, ¿verdad? Y un párrafo donde indico de que no estuve en presencia física, pero que se permitieron realizar procedimientos alternativos. ¿Sí? O puede ser también con salvedades, ¿verdad? Salvo el inventario, los saldos son razonables y no se estuvo en la toma física alimentaria, pero se realizaron procedimientos alternativos. En la abstención de opinar, ahí sí no, ahora me abstengo porque no tuve alcance. Ok. Escuchamos opiniones. Lick, tal vez pudiera ser tal vez una con salvedades. Bueno, habla de que solo por el hecho que uno no estuvo presente, dice, en la cuestión del inventario. Después prácticamente uno verifica que todo está bien, de todo de manera imparcial, dice que considero que está considerablemente bien todo, incluyendo los inventarios, porque incluso se hicieron algunos procedimientos, permitieron hacer procedimientos de auditoría alternativos, ¿verdad? Que nos hace tal vez sentir ya más seguros de que sí, las cantidades pueden ser, que estén coincidiendo. Entonces, bueno, pudiera ser tal vez la no calificada, ya que casi la mayoría pues está bien, solo por el hecho de no haber permanecido, y colocarle el párrafo explicativo, ¿verdad? Solamente. Muy bien, entonces Alexis concluye de que sería una opinión no calificada y con un párrafo explicativo, ¿verdad? O un párrafo de otros asuntos importantes. Porque considero que si fuera con salvedades, tendríamos que indicar tal vez que el inventario no lo logramos verificar tal vez en su totalidad o algo, ¿verdad? No, tal vez me inclinaría por la primera, pero no sé. Ok, muy bien, vamos a escuchar a otras opiniones. ¿Ven qué bonita es nuestra profesión? ¿Verdad? Esa es nuestra profesión. Sí. Vamos a escuchar a Salomón. Salomón. ¿De dónde es Salomón? ¿Le adivino? ¿De Aguacatán? No. Sí. Sí. Buenos días. Sí, de Aguacatán. Muy bien. Considero lo mismo que Alex, porque definitivamente pues se presentaron unos inconvenientes, ¿va? Pero al final se pudieron resolver con procedimientos alternativos, entonces sí es una opinión no modificada y de igual forma se indicaría con un párrafo explicativo. Ok, muy bien, Salomón. Ahora escuchamos a Jacinto. ¿En dónde trabaja? Buen día, Lick. ¿Dónde Buenos trabaja días. Jacinto? Que lo he visto en algún lado, Jacinto. Yo trabajo en electricidad, Lick. Ah, ya, muy bien. Trabajo en el área de... Sí, estuve un buen tiempo en Energuate. Ay, muy bien. Luego de Energuate empecé a ando en un transporte de electricidad, le llaman Trevor. Ok, muy bien, Jacinto. A ver, ¿cuál es su opinión, Jacinto, del caso? En este caso, pues, como ahí dice bien claro de que el auditor no estuvo cuando se efectuó ese en cuanto al inventario, ¿verdad? Entonces, prácticamente, si yo fuera, bueno, en mi opinión, ¿verdad? De que si me diga a mí, haga la auditoría, pues prácticamente lo estaría informando con salvedad.
siempre y cuando dando ya mi párrafo de opinión, en decir de dejar bien claro que no estuve en la elaboración de inventario. Prácticamente es como que estoy dejando mi aclaración, ¿verdad? Y también pedir que ya en un tiempo adelante o otros días para poder investigar bien, para aclarar bien la situación sobre el inventario, para no afectar la entidad, ¿verdad? Sino que para salir bien claro, para tener un trabajo de éxito. Eso pienso así, ¿verdad? Ok, bueno, muy bien. Solo les recuerdo que la salvedad va a ser cuando un saldo no es razonable, ¿verdad? Y que en su conjunto pues no va a afectar tanto a los demás saldos, ¿verdad? Entonces ahí es una salvedad, ¿verdad? Ahora, si es solo una cuenta y está afectando todas, ¿verdad? Entonces ya ni sería ni salvedad, sino sería una opinión adversa, ¿verdad? Pero la salvedad, de nuevo, la salvedad es porque un saldo no es razonable, ¿verdad? ¿Cómo sé que es razonable o no razonable? Pues vamos a llegar a ese momento. Okay. Muy bien. Ahora, ¿por qué estamos haciendo esto? Porque, miren, el dictamen, digamos, el dictamen es copiar y pegar, ¿verdad? Ahí está la NIA 700, copio y pego. ¿Cuál es la diferencia? Que le voy a cambiar el nombre y el periodo, ¿verdad? Y ahí todo es porque eso no lo puedo modificar. En todo caso, lo que sí puede ser la redacción mía, digamos, la redacción del auditor en sí, y que no, la redacción en sí es la redacción del párrafo explicativo de énfasis. Esa es mi redacción. De ahí todo es estándar, ¿verdad? Y por eso está el modelo y por eso están las normas. Entonces, si les digo, miren, un dictamen estándar, copian y pegan la NIA 700, ¿verdad? Porque ahí está el formato. El formato y no se puede, ahí está. ¿Verdad? Ahora, llegar a la conclusión, ese es nuestro trabajo, ¿verdad? Porque los formatos ya los tenemos. Los formatos están en las normas. ¿Sí? Yo lo que hago en las primeras clases de auditoría, como ustedes saben, es primera vez que estoy trabajando con ustedes aquí en auditoría, ¿verdad? Pero trabajo en otra universidad con auditoría y inicio en auditoría 2, por ejemplo, y lo primero que hago es que copien los formatos de las NIAs y que los tengan ahí, ¿verdad? Porque es exactamente lo mismo, ¿verdad? Solo voy a cambiar, ¿sí? Solo voy a cambiar el nombre de la empresa y el periodo. Entonces, ¿cuál es el trabajo real? Llegar a lo que estamos haciendo ahorita, ¿verdad? A concluir qué tipo de dictamen voy a realizar, ¿verdad? Porque de ahí están las NIA 700, ¿verdad? Ahí está el formato en el anexo, ¿verdad? Cómo es que lo debo de redactar, ¿verdad? Y vamos a redactar alguno, ¿verdad? Pero de nuevo no es, ¿cómo les digo? Era no... Digamos, apréndase de memoria el dictamen, ¿verdad? ¿No? ¿Para qué se va a aprender de memoria el dictamen? Ahí está, ¿verdad? Y en todo caso, conforme lo va uno usando, se le va quedando, ¿verdad? Conforme uno lo usa, entonces uno ya sabe cómo va y qué dice cada párrafo, ¿verdad? Párrafo de opinión, párrafo de alcance, párrafo de otros asuntos importantes, etcétera. Pero llegar a esta conclusiones es lo que nos interesa, ¿sí? Bueno, entonces el párrafo, una opinión más para mí sería una opinión no calificada y sí dejaría un párrafo explicativo, ¿no? De que no se estuvo en la presencia, en la toma física alimentaria. Eso lo pueden tomar para un siguiente, ¿para qué? Para dejar un precedente también de que en una siguiente, pues sí se esté en la toma física alimentaria. De nuevo, eso todavía sigue siendo aquí en nuestro medio, todavía algunos lo siguen haciendo, ¿verdad? La mayoría ya ha cambiado, ¿no? Ahorita nos están contratando para auditar 2021 y para estar en la toma física alimentaria a final del año. 31 de diciembre, ¿verdad? O 30, ¿verdad? Algunos inician antes, pero debemos de estar en la toma física alimentaria y eso es de suma importancia, ¿verdad? Y en todo caso, ese cambio también nosotros lo vamos propiciando, ¿sí? Nosotros lo vamos propiciando, ¿verdad? Porque esa es nuestra profesión. ¿Sí? 8:30, vamos a dar una pausa de 5 minutos, ¿verdad? Para despejarnos. A las 9 termina nuestro periodo, ¿verdad? Bien, se pasa bien rápido el tiempo, pero también por salud, ¿verdad? Solo que nos levantemos un ratitillo ahí, 5 minutos y continuamos. Sí, no puedo dar más porque yo siento que no alcanza el tiempo, pero no sé ustedes, ¿verdad? Pero 5 minutos, ¿sí? Rick, una pregunta. ¿Usted Sí, tiene más cursos después de las 9 de la mañana?
No, yo tengo curso en la tarde, ahorita. Ya, digamos, al terminar con nosotros ya no tiene más cursos. No, yo ya no tengo más cursos con usted. No tengo más cursos. Ah, Ok, está bien. Gracias, Rick. muy bien. Entonces, 4 ahora, ¿verdad? 4 minutos, 35, por favor, solo para que nos despejemos y continuamos. Gracias. ¿En qué trabaja Salomón? Bueno, pues trabajo en una taquería, Lick. Ah, ok, allá en Aguacatán. Sí, pues. Excelente. ¿El Ailón es de ahí de Aguacatán o de la otra parte así para arriba, dijera, de las cercanías No de sabría Quiché? decirle. Mm. Pero sí hay bastantes Ailón, ¿verdad? Ahí en Aguacatán. Bien, ahí vas. Ahí. Yo solo conocí ahí, ¿cómo se llama? El Ray, le decían. Llegaba El restaurante Rey. sí, pues. Y otro que estaba en la mera esquina y cerca de la Encarnación, pero no me recuerdo el nombre de la señora, decían, pero no me recuerdo. Es el comedor Verosuli. 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 ¿Cómo Sí, es? pues. Verosuli. Pero soy. Henry también es de allá. Sí, Sí, pues. A usted es la que trabaja en Coazum, ¿no? sí, así es. Ah, ok. Yo estuve de directivo en la Encarnación hace un tiempo. Viajaba Sí, sí, constante por allá. cuando empecé a darnos clases me parecía conocido, lo había visto en algún lado. Sí.
Viajaba bastante, no bastante, ¿verdad? Sino un promedio de 2 veces al mes por ahí. Ahorita sí ya no está ahí. No, fueron 4 años es el periodo. Ah, ya. Cumplí el periodo de 4 años y ahí terminó. Sí. Bueno, vamos a continuar entonces. Delio. El siguiente ejercicio dice, cuatro semanas después de la fecha de término del año, un cliente muy importante de Price Construction Co. se declaró en bancarrota. Debido a que el cliente había confirmado el saldo vencido a Price en la fecha del balance, la administración se niega a cargarlo a la cuenta o a revelar la información. Lo exigible representa aproximadamente 10% de las cuentas por cobrar y 20% de los ingresos netos antes de impuestos. ¿Ya? Entonces hay una información ahí, ¿verdad? Que no se quiere brindar de un saldo, ¿verdad? Sí, se declaró en bancarrota, ¿verdad? Y se niegan a dar la información. Y representa el 10% de las cuentas por cobrar y el 20% de los ingresos antes de impuestos. Entonces, por favor, ¿qué tipo de dictamen? Le recuerdo que primero debo de decidir, ¿verdad? Dictamen limpio o no modificado, o dictamen modificado, y el dictamen modificado o calificado puede ser con salvedades, ¿sí? Que es salvo X cuenta, ¿verdad? No es razonable, de ahí todo es razonable. No opinar, o todos los saldos de los estados financieros, todos no son razonables, ¿verdad? Que sería una opinión adversa. ¿Qué tipo de dictamen daríamos entonces? Escuchamos. Jessica, ¿cuál sería su opinión, Jessica? Jessica, ¿usted hizo la práctica ahí conmigo en la oficina? Sí. Ah, sí, ya sabía. Sí, licenciado. Muy bien, qué bueno ver. Gracias. Pues considero que tal vez sería modificada y con una opinión con salvedades. Ok, muy bien, sería una modificada y con salvedades. Ahora le voy a preguntar, Jessica, ¿por qué? Porque tiene cierto porcentaje en las cuentas por cobrar y en los impuestos, ¿sí no estoy mal? No, la utilidad neta antes de impuestos. Dice. Ah, sí, Bien. en la utilidad neta antes de impuestos. Y, o sea, van directamente a dos cuentas. Considero yo que tendrían que evaluarse. Ok, muy bien, Jessica. Ahora vamos a ver Aura. ¿Qué dice Aura? Vamos con las licenciadas ahorita. Hola, Aura. No tiene encendido su micrófono, Aura. Parece que no me escucha. No puede acceder a su micrófono, creo. No sé qué fue lo que escribió No acá. puede acceder a su micrófono, dice, bueno. ¿Glendy? Con señas. Sí. ¿Glendy? ¿Ya está Glendy ahí presente? ¿Pero Glendy sí pertenece a la clase o es alguien externo? Una infiltrada. Sí. No, Glendy. pertenece. Nada más se conectó, ¿verdad? Hola, Glendy. Ok. Lilian. Lilian, ¿me escuchamos, Lilian? Una opinión modificada con salvedades, licenciado. No sé si está bien. Una opinión modificada con salvedades. Ahora la pregunta también es ¿por qué? Sería, Lilian.
por el inconveniente que se tiene de la información que nos proporcionan, ¿verdad? Hay información que, o sea, él no quiere acceder a proporcionarla. Entonces hay varias cuestiones ahí que dan la opción a que sea con salvedades. Muy bien. Ok, muy bien. Ahora vamos a ver, Jonathan. Hola, Luis, buen día. Buenos días, Jonathan. Yo pienso que tal vez puede ser abstención de opinión porque no quiere dar toda la información, Luis. Ok, bueno, una abstención para usted. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien que quiera opinar? ¿Alguien que dé su opinión sobre qué tipo de informe de auditoría sería? Ah, aquí han escrito, Henry, el cliente es muy importante, dice, podríamos hablar de una fuente, de una fuerte cantidad. Bueno, ahí establece que es el 10% de las cuentas por cobrar y el 20% de los ingresos netos antes de impuestos. Eso es para ver la importancia del monto, ¿verdad? ¿Qué tan importante es el monto? ¿Sí? Entonces, de nuevo, es relativo, ¿verdad? Pero ¿qué tan importante podría ser? ¿Qué tan importante En es mi el opinión, 10% del total del total del 100? Sí, alguien iba a hablar, podría disculpe. ser una opinión modificada con salvedades. Modificada con salvedades. Muy bien. Axel, sí, Axel. Estaba viendo también que el cliente se declaró bancarroto. Así es. No es culpa de él que no quiere pagar, digamos. Sí, claro, de la empresa a la que estamos auditando, no es problema que el otro se haya declarado en bancarrota, ¿verdad? Ahí hay un problema de continuidad de operaciones de negocio en marcha, pero para la otra empresa, ¿verdad? No para la que estamos auditando. Así es. Aquí el punto es, ¿qué tan importante es ese 10% de las cuentas por cobrar en relación al total? ¿Verdad? Entonces, ¿a qué ese 10% es importante, no es importante? ¿Sí? 10% no es importante, un 50% sería importante, un 70% sería muy importante. O sea, ¿qué monto, qué porcentaje colocarían ustedes para decir qué tan importante es ese 10% en relación a cuentas por cobrar? Licenciado, yo creo que de un 10% a un 1% es algo mínimo. ¿Ok? Entonces, si lo clasificas según el ejercicio en no importante, importante y muy importante, ¿cómo lo clasificaría usted? Quizás como no importante. Muy bien, Jessica. Para Jessica sería no importante, ¿eh? Pero por la relación que está teniendo en este momento el 10 en relación al 100. Para los demás, ¿qué sería ese 10%? No importante, importante, muy importante. Pero tendríamos que ver la cantidad, porque el 10% de 1000 para mí sería no importante, pues, ¿verdad? Pero el 10% de 1.000.000 ya es otra cantidad. Entonces tendríamos que, para mí, pues, nos tendríamos que basar en la cantidad que estamos viendo. ¿Y cómo le llamamos a eso, Axel? ¿Cómo le llamamos a eso? Análisis. No, en auditoría, ¿cómo le llamo a eso? De relacionar esas cantidades. La relatividad, ¿verdad? Sí, correcto. La relatividad, muy bien, ¿verdad? Es relativo, ¿verdad? Muy bien, Axel, ¿verdad? Lilian dice, va a depender del rubro, claro, va a depender del rubro, sí, y de los montos, ¿verdad? Es relativo. El 10% es relativo, ¿no? El 10% es relativo, ¿verdad? Si tendríamos montos, podríamos atrevernos a más, ¿verdad? Lo que sí es de que el saldo no sabemos si es razonable o no. Si estamos en la auditoría, tendríamos que proceder a realizar procedimientos alternativos si es que no tengo alcance. Si no me lo están dando, yo procedo a realizar procedimientos alternativos. De ahí es donde vienen algunas integraciones que podría realizar.
para establecer los saldos. ¿Verdad? Si no lo logro realizar, entonces también pues no es parte de sí porque me están limitando en este caso el acceso a. ¿Sí? Yo también opinaría, como lo indicaron varios, ¿verdad? Yo lo pondría como una salvedad. ¿Sí? Como una salvedad. ¿Verdad? De nuevo, se necesita más información porque también, ¿cuánto es las cuentas por cobrar del total del balance? Esa información no la tenemos. ¿Verdad? Si la cartera fuera demasiado grande, incluso dijera los estados financieros en conjunto no son razonables. Estoy exagerando, pero asumiendo que el 90% de los activos lo conforman las cuentas por cobrar, por ejemplo. Entonces eso es muy importante, ¿verdad? Entonces, de nuevo, va a depender de los montos y va a depender de más información. Pero con la información que se tiene, digamos, yo podría opinar que sería con salvedades, ¿verdad? Una opinión modificada con salvedades, ¿verdad? Que salvo las cuentas por cobrar, los demás saldos son razonables. Es una opinión más, por favor, es una opinión más. ¿Sí? Es una opinión más. Vamos a ver el otro antes que se nos termine el tiempo. Dice, usted completa la auditoría de Johnson Department Stores y en su opinión los estados financieros se han presentado de manera imparcial, es decir, razonables. En el último día del trabajo de campo, usted descubre que uno de los supervisores asignados a la auditoría tenía una inversión importante en Johnson. Es decir, usted es el jefe del equipo de auditoría y se da cuenta que uno del equipo de auditoría tiene una inversión importante. ¿Qué es eso? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Norma 200, principios éticos. ¿De qué se trata? ¿Qué sucede ahí? ¿Qué está sucediendo, verdad? Sí, es que él tiene inversiones allá. ¿Qué es eso? ¿Cómo le llamo a eso en auditoría? Es un principio ético. ¿Qué se pierde ahí? ¿Qué no tendría ahí como auditor? O como firma de auditoría, ¿qué se perdería ahí? ¿Qué se pierde? En mi opinión, Lick, creo que él está ahí y la palabra, tal vez no explicarlo así, pero violando la norma de ética dentro de la empresa, porque en primer lugar él es el jefe, él es el trabajador, y a la vez también entonces yo creo que eso es algo que no se está cumpliendo, ¿verdad? Dentro de ahí, porque ahí puede haber ya, bueno, podemos opinar bastante en esa área, pero en conclusión no es recomendable, ¿verdad? Claro, ¿verdad? No es recomendable. Muy bien. A ver, ¿cómo lee el término? Muy bien. ¿No estoy aplicando el principio de objetividad? Sí, parte de, sí se pierde objetividad, claro. Pierde objetividad, pero otra más. Así como adivinando, pero ¿cuál otra? La término. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Sí. Yo lo que voy a la utilización de los términos, ¿verdad? ¿Qué se pierde? La ética. Se pierde. Pues sí, también, ¿verdad? ¿Qué se pierde? 15 de septiembre de 1821. La independencia. Eso. Eso. La independencia. Eso, muy bien. ¿Verdad? Que está dentro de los principios, ¿verdad? Aquí se pierde independencia. ¿Y qué sucede cuando se pierde independencia? Entonces, ¿qué dictamen voy a generar? ¿O cuál no voy a generar? Por el tiempo me voy a adelantar, ¿verdad? Porque son las -10, ¿sí? Pero ahí me tendría que abstener de opinar y en todo caso renunciar. Y ahí sí, la cuestión de honorarios y negociarlos, ¿verdad? Sería complejo porque la culpa es de la firma, no es del cliente, ¿verdad? Porque se tuvo que haber dicho, ¿verdad? De que se pierde independencia, ¿verdad? Entonces, ahí se está perdiendo independencia. ¿Sí? Se pierde independencia.
Independencia también ahora se le considera cuando transcurren más de 3 años. Firmas grandes, por ejemplo, no auditan más de 3 años a una empresa. Les estoy hablando de firmas internacionales, grandotas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque automáticamente ya se establece alguna relación. Entonces dice se pierde independencia. Y las empresas también tienen esa política, ¿verdad? Una firma auditora no puede auditar más de 3 periodos. ¿Por qué? Porque se pierde independencia. ¿Sí? Se pierde independencia. Entonces, al perderse independencia, me tendría que abstener de opinar. Si no voy a opinar, ¿por qué? Porque hay una parte involucrada muy importante, entonces me abstengo. Hay cuestiones de honorarios y demás, pues es otro asunto, pero el punto es la independencia, ¿verdad? Y que cuando se pierde la independencia me tengo que abstener de opinar. Sí. Ahora les pregunto, ¿en qué otros casos considerarían ustedes que se puede perder independencia? Aquí es uno, ¿verdad? Uno de los del equipo tiene una inversión y es importante. Que algún familiar tal vez trabaje en Familia, muy bien, familiar, algún familiar está involucrado en la empresa. Ahí no sé hasta qué nivel sea lo de los familiares, no sé hasta qué punto sería, dijera, o simplemente sea familiar, aunque sea en tercero o cuarto grado, se perdería ya la independencia. Yo tomaría la misma referencia, que ahorita no la sé con exactitud, pero lo de las partes relacionadas. Pero no me recuerdo ahorita si es hasta la tercera de consanguinidad y cuarta de no sé qué, pero se la debo. Pero yo tomaría lo de las partes relacionadas. Hay que buscarlo en las partes relacionadas. Ahorita no recuerdo, pero podría hacer referencia. ¿Qué es una parte relacionada, verdad? En la ley, a nivel de auditoría y a nivel fiscal, ¿verdad? Y a nivel fiscal está establecido en Guatemala qué es una parte relacionada y hasta qué grado de consanguinidad y de afinidad, pero se la debo de cuánto es. Imagínense que trabajé en una institución, laboré y cabalmente me toca me contratan para hacer esa misma auditoría, ahora se pierde independencia. Que el mismo contador sea el que vaya a auditar, ¿verdad? Se pierde independencia. Por eso en el cambio, el último, el decreto 10/2012, donde está la ley del impuesto sobre la renta, el libro 1, el impuesto sobre la renta, ¿verdad? Que algunos dicen que no es ley porque está es parte nada más del decreto, ¿verdad? Pero eso es para otro día, ¿verdad? Entonces, en este decreto 10/2012, ¿verdad? Decía de que los que estaban en el régimen de actividades lucrativas sobre utilidades estaban obligados a auditar sus estados financieros, ¿verdad? Así decía, eso se quedó en suspenso. Y uno de los argumentos era que se le iba a quitar el trabajo a los contadores, ¿verdad? El derecho al trabajo, lo cual no es cierto, ¿verdad? Porque el contador tenía que seguir haciendo su trabajo. El auditor era el que iba a hacer un trabajo de auditoría, ¿verdad? Pero algunos incluso en este año ya están haciendo tratos, ¿verdad? A quién iba a auditar, etcétera, ¿verdad? Ya se había concretizado varias cosas, ¿verdad? Ahí se perdía independencia, ¿verdad? Definitivamente. Para mí hubieran tomado el modelo de Colombia mejor como una revisoría fiscal, ¿verdad? Y no complicarse tanto, ¿verdad? Pero eso quedó en suspenso, ¿verdad? Pero ahí se perdía independencia. O sea que en ese caso realmente uno tendría que renunciar ante ese tipo de situación. ¿Qué situación, Alexis? Por ejemplo, de que le digan a uno, fíjate que te contratamos para X o Y auditoría en tal lugar, ¿verdad? Y todo. Pero, y tal vez la propuesta está buena, va, pero de repente uno se recuerda o a la hora de ya comenzar a hacer la auditoría, reconoce uno a una u otra persona. Entonces, en ese punto tendría uno que prácticamente renunciar o cómo. Bueno, si quiere ser muy legalista, pues sí, ¿verdad? Pero obviamente que siempre va a haber alguno involucrado, más si estamos en el mismo lugar. ¿Verdad? Ahora, si fuera un trabajador directo y demás, entonces ahí sí, ¿verdad? Y una relación muy cercana. Pero lo contrario, pues no. Que conocidos, y más si hacemos una auditoría aquí, donde vivimos, olvídense, ¿verdad? O sea, ahí siempre, la mayoría de proveedores los vamos a conocer y todo. Ah, ya. Ok. Vamos a la última, porque
acelerador. La empresa Auto Delivery Company tiene una flota de varios camiones de entrega. En el pasado, Auto Delivery había seguido la política de comprar todo el equipo. En el año actual decidió arrendar los camiones. Por lo tanto, el método de contabilidad de los camiones se cambió a capitalización de arrendamiento. Este cambio en la política se muestra claramente en las notas de pie de página. Es decir, que hubo un cambio, ahí hubo una modificación, ¿verdad? De un principio de contabilidad, ¿verdad? Tenían camiones propios, ahora lo están arrendando y el arrendamiento, la ley fiscal o la ley del impuesto sobre la renta aquí dice también que aunque sea leasing, lo debo de contabilizar como un activo, ¿verdad? Para que no haya evasión, ¿verdad? Entonces, es el caso que está sucediendo aquí, ¿verdad? Están de comprar activos, ¿verdad? Y depreciarlos a arrendar, ¿verdad? Arrendamiento. Y ese arrendamiento lo están haciendo, si estuviéramos acá en Guatemala, ahora dice capitalización de arrendamiento. O sea, capitalización de arrendamiento es, lo estoy registrando como un activo, no como un gasto. Si estamos en Guatemala, así sería también, ¿no? Debo de contabilizarlo como un arrendamiento capitalizable, ¿verdad? Y no como un gasto. En los activos fijos les recuerdo que para ampliar, cuando realizo un gasto de un vehículo, por ejemplo, ¿verdad? Un gasto o lo capitalizo o lo registro como un gasto, ¿verdad? Por el término capitalización, ¿verdad? Lo capitalizo es porque lo voy a sumar al valor del vehículo. Gasto no lo voy a sumar al valor del vehículo, sino solo es un gasto y el periodo y terminó, ¿verdad? ¿Y cuál va a ser cuál va a ser el criterio? Dos criterios, ¿verdad? Uno, si le aumenta la vida útil del bien. Si le aumenta el valor de la vida útil del bien, entonces es capitalizable, ¿verdad? Se lo sumo al vehículo. Dos, el monto, ¿verdad? Una bombilla de 15 quetzales, gasto, ¿verdad? Una reparación de motor de 5,000, capitalizo. Hago referencia a eso por el término, ¿verdad? Entonces aquí están capitalizando el arrendamiento. ¿Qué es eso? Lo están registrando como un activo. Entonces hubo un cambio de principio, ¿verdad? Pero ha sido consistente. Entonces, ¿qué tipo de dictamen se haría? Recuerdo de que cuando se viola un principio cuando no se rectifica lo anterior, porque se pierde comparabilidad. ¿Sí? Estoy utilizando método de línea recta en depresión, línea recta, y de repente cambio a doble saldo decreciente, porque se asemeja más a la realidad financiera de la empresa. ¿Cuándo violo el principio de consistencia o uniformidad? Bueno, cuando no modifico los años anteriores, porque pierdo comparabilidad. Pero ¿puedo cambiar? Sí. Y si modifico los periodos anteriores, entonces estoy cumpliendo con el principio de consistencia o uniformidad. ¿Sí? En este caso, sí se está cumpliendo con este principio. Entonces, ¿qué dictamen se estaría realizando? Perdón, ¿qué informe de auditoría? Sí, Salomón. Lo escuchamos. Para animarlo, ¿lo conectó o no lo conectó? ¿No modificada quizá? No modificada. Muy bien. No modificada. ¿Qué más? A ver, escuchamos opiniones. Sería un informe modificada con salvedad. Modificado con salvedades. Bueno, le recuerdo, Jacinto, salvedad tendría que decir, ¿verdad? Que los activos fijos o los vehículos no son razonables para decir que es salvedad. Yo opino, licenciado, que sería no modificada con párrafo explicativo. Muy bien, ¿verdad? Por el tiempo me quedo ahí, ¿verdad? Jessica, con la de Jessica, ¿verdad? Sería una no modificada y con un párrafo explicativo. Ahora que debo explicar de que hubo un cambio. ¿Verdad? Que hubo un cambio. Ahora, ojo. Una consulta. ¿Sí, Axel? Sí, así rapidito porque ya está terminando el tiempo. Me quedó la duda con lo de leasing.
cuando una empresa, un bien por medio de leasing, solo mandan una factura por arrendamiento. Esa factura no se puede contabilizar como gasto, o sí se puede contabilizar, porque muchas empresas reciben esas facturas por el arrendamiento del bien y lo que hacen, lo contabilizan como gasto. Porque ese es el fin de tener un leasing, pues, para poder rebajar los gastos y poder pagar menos ISR, pues, ¿no? Se lo digo porque lo he visto en unas empresas que así lo manejan. Así es. Ok. Ahora método socrático, pues, le respondo con otra pregunta, ¿verdad? ¿Qué dice la ley del impuesto sobre la renta? Ahora le pregunto a Axel, ¿qué dice la ley del impuesto sobre la renta? Pues ahí en la ley de ISR que los arrendamientos es un gasto para la empresa, pues, ¿no? Pero me confundí un poco ahorita que está explicando lo de la capitalización de los activos. Ok. A ver si se lo localizo rápido acá. Si no... ¿Sería para los gastos deducibles, Lick? ¿Por lo del ISR? ¿Por gastos deducibles o cómo sería? Mire, ves, es que la ley del impuesto sobre la renta dice de que aunque sea leasing, lo debo de contabilizar como un activo, ¿sí? Aunque el concepto diga arrendamiento, ¿sí? Entonces no es tanto que diga la factura. Yo voy a qué dice la ley del impuesto sobre la renta. La ley del impuesto sobre la renta dice de que aunque sea un arrendamiento, lo debo de considerar como un activo, ¿sí? El concepto de la factura ahí no tendría que ver, ¿sí? De igual manera, cuando la adquisición de un activo dice, ¿verdad? Que el costo del activo es el costo de adquisición del activo hasta su instalación y funcionamiento. Entonces, compro un tractor, por ejemplo, el costo del tractor, eso es, lo agrego a la cuenta vehículos o maquinaria, ¿verdad? Maquinaria. Los impuestos, tengo que capacitar a las personas, me dan una factura por capacitación, pero en la contabilidad lo registro como maquinaria, porque lo debo de capitalizar. ¿Sí? Entonces es una capitalización, es porque le estoy agregando al valor, al valor. Entonces en el leasing es lo mismo, la ley del impuesto sobre la renta dice, ¿verdad?, de que lo debo de considerar como un activo, no como un gasto, ¿verdad? Porque precisamente para eso nació el leasing inicialmente, ¿verdad? Pero eso es relativamente reciente también, ¿verdad? Eso es relativamente reciente, la ley de, está la ley de leasing también, ¿verdad? El ISR, al relacionar las dos, es explícito en indicar de que eso se debe de considerar como un activo, no como un arrendamiento. Entonces se me fue Axel. Bueno. Ahí anda todavía. Sí. Entonces, ojo, yo lo que lo invito por el momento es que lea el ISR y la ley de leasing. Y en ambos va a encontrar de que lo debe de considerar como un activo y no como un gasto de operación. ¿No tiene encendido su micrófono? Fue la modificación a la ley de leasing, ¿verdad, Lick? Sí, es nueva, sí. Es nueva, sí. Así es. O sea, léanlo y platicamos si quiere el otro sábado, me recuerda. Pero lean la ley del leasing y la parte del ISR también de arrendamientos. Y ahí se va a dar cuenta de que precisamente por eso nació esto, más el decreto 10/2012, para evitar registrar como gasto de operación, sino que hay que capitalizarlo como activo fijo. Y por lo tanto, pues tendría que tener depreciación y demás, ¿verdad? Al considerarlo activo. Es que sí tiene lógica porque si se capitaliza, al final los contratos dicen mucho de los contratos de leasing, dice que la cuota número 60 es con opción a compra. Entonces prácticamente pasa a ser propiedad de la empresa el bien que se está arrendando, perdón. Sí, así es. Sí, así es.
Gracias, Lick, muy Pero sí, amable. léalo para que podamos platicar el otro sábado, solo me recuerda, bueno. Pero lean la ley de leasing y el ISR y ahí van a ver. De acuerdo, Lick, muy amable. Bueno, solo para aclarar, yo dije lo que conforme Jessica, pero la única modificación sería que no sería párrafo explicativo, sino sería un párrafo de énfasis. ¿Por qué sería un párrafo de énfasis? Porque estoy enfatizando un saldo o una cuenta de un estado financiero, en este caso sobre el bien que se está arrendando, entonces sería un párrafo, sería la diferencia, el nombre del párrafo. Sí, el nombre del párrafo. Disculpen, ya me pasé, ustedes tienen clase ahorita, ¿verdad? Solo voy a... Disculpen, pero solo necesito rápido la asistencia. Alexis, si está, Salomón, si está, Lilian, si está, Henry Rodríguez Zúñiga, ¿está Henry? Presente. Okay. Raúl Rubelín. Raúl. Raúl. Presente, Lick. Okay. Aura Marina Reyes. Aura. Presente. Presente, licenciado. Ricardo Palacios, si está. Jonathan Joel. Presente, Lick. Jessica, si está. Álida Fabiola Gamas. Álida. Presente, Lick. Yatri. Presente, Lick. Henry Wilfredo. Presente, Lick. Julio César, si está. Jacinto, si está. Presente, Lick. Patricia, ¿se encuentra Presente. Patricia? Presente, Lick. Muy bien, Patricia. Axel, si está. Hilda. Judith, si está. Presente, Lick. Y Ronnie Presente, Iván Lick. Aguirre. Ronnie Iván. No está. Ok. Bueno, nos vemos el próximo sábado, misma hora, 7 de la mañana, y estamos en comunicación, ¿verdad? Que pasen un buen fin de semana. Gracias, Lick. Gracias, igualmente, Lick. Gracias, Lick. Fin de Gracias, semana. Lick. Feliz día. Igualmente. Gracias, Lick. Feliz día. Adiós. Buen día, Lick.